Bienvenidos, esto es En Trending. Este 2020 nos tomó por sorpresa. Desde iniciado el año, los conflictos bélicos fueron a portada de los medios de comunicación. En materia de medio ambiente, los incendios forestales, las inundaciones y los temblores nos han mantenido alerta. Un año muy particular con la llegada de la COVID-19 y sus afectaciones mundiales. Por eso hoy en Trending hablaremos de todo lo que pasó este 2020. El 2020 evidenció nuestra vulnerabilidad ante la voluntad de la naturaleza, alterada en gran medida por la actividad humana. Sobre esto hablaremos con la antropóloga Ana Bella Pérez del Instituto de Investigaciones Antropológicas. Por otro lado, haremos un resumen de las múltiples aportaciones que tuvo la UNAM para la sociedad mexicana. Además, retomaremos a detalle los temas en salud, ciencia y las afectaciones que tuvo el sector cultural tras la pandemia. Y para comenzar, en un minuto les presentamos una breve introducción de lo mucho que ha ocurrido en este 2020. El 2020 quedará en nuestras memorias como el año en que todo se desató. Conflictos sociopolíticos entre Estados Unidos e Irán que casi desatan la Tercera Guerra Mundial. Una pandemia que todavía no se ha podido controlar, desastres naturales que comenzaron a inicios de este año con los incendios en Australia y recientemente inundaciones que lamentablemente han afectado a la población más vulnerable. La economía colapsó, dando paso a una crisis en la que miles de personas quedaron sin empleo. La población se redujo a causa del coronavirus, que a nivel mundial ya suma alrededor de 1.4 millones de muertes cobradas hasta el momento. Las desigualdades e injusticias sociales se hicieron más visibles y se acrecentaron las expresiones racistas. Nos queda claro que 2020 no ha sido un año fácil para nadie y la humanidad tendrá un proceso de cambio y adaptación en múltiples aspectos, sobre todo en la manera de relacionarnos con nuestro entorno. No solo fue la COVID-19, otras enfermedades como el sarampión o la lepra tuvieron sus rebrotes, y las enfermedades no transmisibles como el cáncer, la hipertensión o la obesidad fueron foco de atención. Jesús nos cuenta los detalles. Este 2020 nos ha demostrado que la salud y su cuidado es fundamental. El ejemplo más claro lo ha dado la COVID-19, enfermedad que se manifestó con los primeros casos a finales de 2019, se convirtió en pandemia en 2020, confinó a gran parte de la ciudadanía en sus casas y tendrá consecuencias en el futuro. Se piensa que pueda ser por varios años más. Pero ya se empieza a configurar la hipótesis de que COVID-19, la pandemia causada por coronavirus SARS-CoV-2, no va a acabar abruptamente. No es de que en un momento ya termine y no volvamos a tener casos. Lo más probable, la predicción, ojalá por el caso, la predicción es que va a empezar a tomar un ciclo estacional, muy probablemente en la temporada de otoño-invierno, igual que la influenza, y persistirá por varios años. Otras enfermedades que se hicieron mediáticas, aún en medio de COVID-19, fueron la lepra y el sarampión. De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, los casos de sarampión han ido en aumento en todo el mundo, debido a una disminución en la tasa de vacunación. En el caso de la lepra, según la Secretaría de Salud, han sido pocos los casos detectados este año, menos de 100, una enfermedad que en 2019 tuvo 182 contagios y se dice va a la baja, ya que es curable si se detecta a tiempo. Casos como influenza, ébola, zika, dengue y sarampión son enfermedades que no dejaron de ser visibles en un año donde la COVID-19 saturó hospitales en México y el mundo. Los contagios y las muertes continúan, sin embargo, otra epidemia de salud pública que nos mostró el nuevo coronavirus fueron las llamadas enfermedades no transmisibles. Las causas de muerte en México, desde hace más de 15 años, han estado dominadas por las enfermedades crónicas no transmisibles. Ya hemos comentado aquí muchas veces la diabetes, la enfermedad cardiovascular, que son las dos primeras causas de muerte, desde luego la enfermedad crónica del hígado. Alrededor del mundo, grupos de ciencia realizan estudios y protocolos de investigación para crear medicamentos, tratamientos seguros y vacunas para la atención a COVID-19 y otros padecimientos. Iniciativas internacionales de diversos laboratorios como Pfizer, AstraZeneca, Johnson & Johnson, CanSino, Moderna, entre otros, han trabajado para lograr mecanismos de vacunación segura y eficaz.
la pandemia de COVID-19 se suma a una lista de enfermedades y retos por resolver para la investigación científica en el área de salud. Mientras esperamos certezas para la vacunación, se ha hecho un llamado constante para tener una vida saludable, disminuir alimentos y bebidas azucaradas, hacer ejercicio, no fumar, evitar los excesos y mantener las medidas de higiene personal que nos protegen individual y colectivamente. Las movilizaciones sociales no se detuvieron siquiera ante el riesgo de contraer SARS-CoV-2, pues son más grandes los motivos que demandan igualdad y justicia y que a raíz del confinamiento se incrementaron. En el siguiente resumen, Jacibe nos cuenta sobre el acontecer sociopolítico que se vivió en México y en el mundo. Mientras el virus cobra millones de vidas, las movilizaciones sociales no se hicieron esperar. Las calles de Chile nunca estuvieron vacías. Miles de personas exigían alto a la desigualdad social y mejoras en los derechos básicos como la salud y la educación. Actos represivos pusieron a este país en ojos de todo el mundo. Los chilenos vivieron un hecho histórico. El 25 de octubre de este año se anuló la constitución pinochetista, dando vida a un nuevo capítulo en la democracia chilena. Bolivia también llamó la atención del mundo. Después del golpe de Estado ocurrido en 2019, y un gobierno de facto que duró 11 meses al mando de Yanine Áñez, este 2020 el movimiento al socialismo volvió a tomar el poder con Luis Arce, dejando en claro que nunca hubo fraude en ninguna de las elecciones. El racismo que creíamos extinto dio mucho de qué hablar a raíz del caso de George Floyd, un hombre afroestadounidense fallecido el 25 de mayo del 2020 luego del sometimiento de un policía que le causara asfixia. Detonó el caos entre los ciudadanos de Estados Unidos que exigían justicia. Las manifestaciones traspasaron fronteras y en diferentes países las exigencias se replicaron. A nivel internacional, el movimiento feminista ha sido parte de la agenda de los últimos años con exigencias claras: cese a la violencia de género, derecho al aborto legal y autonomía. En México, a pesar de la contingencia, las mujeres salieron a las calles pues a raíz del confinamiento, los casos de violencia en los hogares se incrementaron. Los feminicidios han ido a la alza y la represión de quienes se manifiestan ha sido una constante hasta el grado de la criminalización. Perú se vio envuelto en un enredo democrático. En tan solo 9 días tuvo 3 presidentes que no pudieron mantenerse en el poder, pues desde hace 30 años el país ha sido gobernado por presidentes involucrados en casos históricos de corrupción, afectando a los 32.600 millones de habitantes. Por esa razón, miles de peruanos salieron a las calles a manifestarse hasta la designación del actual presidente, Francisco Sagasti. En Guatemala, el Congreso intentó aprobar un presupuesto para el 2021 equivalente a $12.800 millones, el mayor en la historia del país, algo que fue repudiado por gran parte de la sociedad guatemalteca, provocando movilizaciones masivas y disturbios en toda la ciudad para lograr la anulación de dicho presupuesto. Los conflictos políticos y sociales han sido resultado de la corrupción y las demandas por la igualdad social, alto a la represión, así como el derecho a la libertad de expresión. Estos eventos han marcado el 2020 de manera histórica, pues a pesar de la crisis sanitaria, la lucha por un mundo más justo para todos no se detiene. De un momento a otro todo paró. Los cines, el teatro, los museos, los conciertos cerraron sus puertas sin fecha de retorno, dejando varias afectaciones al sector cultural y quienes ante la crisis han intentado revolucionarse. Frida nos hace un recuento. El mundo de la cultura se vio fuertemente afectado a consecuencia de las medidas restrictivas por la pandemia. Grandes museos, bibliotecas, cines, teatros, salas de conciertos y de exposiciones, diversos recintos para eventos de entretenimiento y atracciones turísticas cerraron sus puertas, cancelaron eventos, ferias y festivales tradicionales fueron suspendidos, lo que impactó tanto económica como socialmente. Pese a que el gobierno ha instaurado medidas de apoyo económico, como la reducción de cuotas patronales, líneas urgentes de crédito o la suspensión del pago del impuesto sobre espectáculos públicos, estas no han sido suficientes, debido a que al menos para las artes visuales, plásticas y escénicas, la asistencia del público aporta más del 80% de las ganancias. Muchos trabajadores del sector cultural, creadores y artistas han perdido sus fuentes de ingreso, siendo un mercado con un amplio sector informal que carece de políticas y seguridad laboral.
Sumado a esto, los recortes presupuestarios acumulados de sexenios anteriores y este año con el decreto de austeridad, que recorta el 75% al presupuesto operativo, y la desaparición de fideicomisos que financiaban el desarrollo cultural. De acuerdo con la UNESCO, situaciones como conciertos cancelados, festivales pospuestos, lanzamientos de álbumes retrasados, la producción de películas suspendidas, de libros, de exposiciones, de obras y cierre de cines han tenido un fuerte impacto en la economía de los artistas y de todas las personas que colaboran para que estos se efectúen, muchos de los cuales son trabajadores independientes o de pequeñas y medianas empresas. A mediados de año, algunos eventos culturales pudieron presentarse bajo protocolos de seguridad sanitaria adecuados, como una capacidad máxima del 30% de aforo, que al no completarse, no cubre ni el 50% de los gastos y sueldos. Esto también trajo una nueva forma de experimentar y ofrecer eventos culturales, haciendo uso de las tecnologías. El sector cultural se ha adaptado mediante procesos de digitalización, presentando conciertos en línea, obras de teatro, visitas virtuales a museos y galerías, retomando el autocinema para el lanzamiento de películas, conciertos en vivo asistiendo en auto o zonas seccionadas para mantener la sana distancia. Se ha buscado la forma de regresar a las actividades culturales, pero la afectación es grave. Aunque estas fueron consideradas no esenciales, lo son para las miles de personas que viven de la cultura. La pandemia cambió drásticamente el panorama económico al punto que ahora atravesamos una crisis casi igual a la de 1929. Al respecto, Alberto nos explica cuáles han sido las afectaciones en el ámbito económico. La emergencia sanitaria de proporciones históricas también provocó la peor crisis económica a nivel mundial desde la Gran Depresión de 1929. El Fondo Monetario Internacional estimó que la caída del Producto Interno Bruto será de 4.4% a nivel mundial una vez concluido este año. El conjunto de las economías avanzadas sufrirán una contracción mayor, de menos 5.3%. Entre estos países, España e Italia serán los más afectados, con descensos del 12.8% y 10.6% respectivamente. Reino Unido y Francia sufrirán caídas del 9.8% en el valor de sus bienes y servicios. La principal razón que produjo esta crisis fue el cese de prácticamente todas las actividades comerciales para prevenir la propagación del COVID-19. Sectores fundamentales como el turismo, el comercio internacional y la aviación pararon casi en su totalidad, especialmente a principios de año. Como ejemplo, durante el segundo trimestre del 2020, el PIB de Francia se desplomó en 13.8% en tasa trimestral, la mayor recesión en los últimos 71 años para el país galo. La crisis no fue exclusiva del continente europeo. En Estados Unidos, el país más afectado por el SARS-CoV-2, el desempleo se disparó más que en la Gran Recesión de 2009. Hacia finales de mayo, más de 40 millones de ciudadanos estadounidenses solicitaron subsidios por desempleo al Departamento del Trabajo, una cifra histórica que vio su pico llegar a 6.9 millones de solicitudes en solo una semana. Las 40 millones de personas que se quedaron sin empleo tras despidos masivos representaban casi un cuarto del total de la fuerza laboral estadounidense, según datos del mismo departamento. Para América Latina, el Caribe y México en particular, las consecuencias económicas fueron similares. Según el Fondo Monetario Internacional, la contracción del PIB en la región será de 8.1% una vez concluido el 2020, y México superará ese promedio, ya que se estima que la economía nacional caiga hasta 9% en tasa anual. La Comisión Económica para América Latina y el Caribe estimó que una vez terminado el 2020, la pobreza en México irá del 41.9% al 49.5% de la población, lo que representa 62 millones de mexicanos que estarán en pobreza. En su informe trimestral de julio a septiembre, el Banco de México proyectó que la economía caerá 8.9% y la estimación total de empleos perdidos es de hasta 850,000 puestos afiliados al IMSS. Tanto el Fondo Monetario Internacional como el Banco de México prevén una recuperación similar en materia económica para el país, entre 3.3 y 3.5% para 2021. Sin embargo, a nivel internacional, líderes médicos como Anthony Fauci, epidemiólogo asesor de la Casa Blanca, y Tedros Adhanom, director de la Organización Mundial de la Salud, insisten en que una recuperación económica total
no podrá lograrse hasta que la vacuna para el COVID-19 sea repartida a gran escala a nivel mundial. Mientras más pasa el tiempo, nuestro planeta grita auxilio a través de las catástrofes naturales. Aunque este año se tomó un respiro, también hizo de las suyas. Viri nos cuenta al respecto en materia ambiental. En materia ambiental, el 2020 fue un año trascendental. Incendios, tormentas eléctricas, huracanes e inundaciones son tan solo algunos de los sucesos que sorprendieron a la humanidad por la gran fuerza con la que impactaron en el planeta. A principios del año, Australia vivió momentos de tensión por los incesantes incendios forestales que se produjeron en distintos puntos de la región. El fuego arrasó con más de 10 millones de hectáreas, destruyó cientos de edificios y ocasionó la muerte de personas y millones de animales. Esta catástrofe necesitó la participación de distintas organizaciones para apaciguar la fuerza de los incendios. Paradójicamente, la pandemia aportó un paulatino respiro al medio ambiente. Animales caminando por las ciudades, delfines retornando a las costas, peces nadando en los canales de Venecia, playas limpias y una significativa mejora en la calidad del aire fueron algunos de los beneficios medioambientales que se presentaron durante los primeros meses del confinamiento. Sin embargo, al parecer solo se trató de un respiro temporal, pues recientemente la Organización Meteorológica Mundial señaló que este año el dióxido de carbono en la atmósfera marcará un nuevo récord. La temporada de huracanes este año comenzó de manera temprana, y a mediados de septiembre ya se habían formado casi el doble que en una temporada habitual. Las 30 tormentas tropicales y los 12 huracanes que se han formado hasta el momento rompieron récords históricos, siendo Florida, Nicaragua, Honduras y México de los más afectados. Los expertos aseguran que esta actividad sin precedentes fue a causa del fenómeno de la Niña y resultado de algunos efectos del cambio climático. Otros acontecimientos medioambientales aparentemente insólitos también marcaron este 2020. En África, una colosal plaga de langostas causó estragos en decenas de cultivos. En mayo, se decretó una alerta por el avistamiento de avispones asiáticos gigantes en Estados Unidos. Una gran nube de polvo proveniente del desierto del Sahara cubrió de manera considerable a varios países del continente americano. Y un fuerte terremoto con epicentro en el mar Egeo sacudió a Grecia y a Turquía, provocando la formación de un tsunami que inundó distintas localidades en ambos países. Este año plantea sin duda el reto de establecer una nueva relación con el medio ambiente y la necesidad de aprender a convivir de manera respetuosa con la naturaleza si queremos preservar la vida del planeta, los ecosistemas e incluso nuestra supervivencia. Por el cese de actividades, la UNAM puso a disposición más de 90 cursos de todo tipo, gratuitos y en línea para seguir aprendiendo. Además, algunos de sus investigadores crearon un respirador portátil para enfermos de COVID-19. En la siguiente nota, Nadia nos cuenta dónde estuvo la UNAM para apoyar a la sociedad en este año tan complejo. México debe saber y estar seguro de que cuenta con su universidad, con la universidad de todas y todos los mexicanos. El año comenzó haciendo historia. En enero se anunció el acceso libre a documentos de gran valor histórico a través de la plataforma ru.historicas.unam.mx. El primer paso para combatir al SARS-CoV-2 se dio con la Comisión Universitaria para la Atención de la Emergencia por Coronavirus, cuyo objetivo ha sido asesorar a las autoridades de salud, mantener informada a la población y generar proyectos de investigación en respuesta a los problemas de la pandemia. Se puso en marcha la Escuela Nacional de Estudios Superiores en Mérida, Yucatán, con capacidad para albergar a más de 280 alumnos de licenciatura y posgrado. Aunque en marzo se anunció la estrategia Quédate en casa, la UNAM creó la Coordinación para la Igualdad de Género, con el propósito de generar políticas internas de respeto y equidad para la mujer. Además, sus integrantes han realizado diversas actividades para reflexionar sobre el aumento de la violencia doméstica durante la pandemia. En abril se ofreció a la sociedad mexicana el Centro de Diagnóstico COVID-19 para hacer pruebas del coronavirus, dar seguimiento y asistencia a los pacientes. Coursera para la UNAM apareció como una opción de aprendizaje para estudiantes y trabajadores ante el confinamiento, con más de 90 cursos masivos en línea. El Instituto de Investigaciones Jurídicas desarrolló la Guía Jurídica por Afectaciones Derivadas de COVID-19 para brindar orientación sobre problemas relacionados con la emergencia sanitaria.
Mayo fue un mes de orgullo universitario. Investigadores y alumnos del Instituto de Ciencias Nucleares diseñaron un respirador portátil para enfermos de COVID-19, mientras que en el Instituto de Ciencias Aplicadas y Tecnología se creó un prototipo de hisopo para la toma de muestras por coronavirus. Junio reforzó la idea de apoyar gracias a la plataforma Solidaridad UNAM, un sitio que pone en contacto a quienes requieren servicios y no pueden salir de casa con personas dispuestas a ayudar a los más vulnerados. Ingenieros del campus Juriquilla presentaron en agosto un método para detectar fragmentos genéticos del SARS-CoV-2 en aguas residuales, el cual puede alertar 7 días antes de que una persona manifieste síntomas de infección. En octubre, mes de la lucha contra el cáncer de mama, la universidad anunció 4 líneas de investigación que forman parte del Programa Institucional de Cáncer de Mama, cuya misión es llevar el conocimiento a las áreas clínicas de los hospitales. La UNAM no se ha quedado atrás en la carrera por producir una vacuna y generar tratamientos contra la COVID-19. Un equipo de investigadores continúan trabajando con ánimo y esperanza para brindarle a México su propia vacuna, con el compromiso social de ser la universidad de la nación. Este año fue muy significativo en el mundo. Además de la pandemia en la que continuamos viviendo, ocurrieron muchos acontecimientos que nos han ido cambiando la vida. Aspectos negativos, pero también positivos nos llevamos de él. ¿Qué nos dejó este 2020? Desde la antropología social nos platica la doctora Ana Bella Pérez, directora e investigadora del Instituto de Investigaciones Antropológicas de la UNAM. Me gustaría que usted nos dijera, pues realmente qué nos deja este año, qué fue lo que significó y sobre todo pues que ahora es un antes y un después a partir de este año por muchísimos factores. Entonces comenzar hablando de esta parte, por favor. ¿Qué nos dejó este año? Nos dejó sobre todo el considerar que algo que veíamos muy lejano lo teníamos muy cerca y que nos iba a llegar en forma por demás inmediata. ¿A qué me refiero, no? Cuando hablamos de globalización, pues hacemos referencia a los productos que nos llegan de todos lados, pero nunca imaginamos que un virus iba a llegar a esa velocidad a cualquier rincón del mundo. Entonces esto nos habla de la interconexión. Puso evidencia muchas cosas, nuestra vulnerabilidad, la falta de conocimientos y la falta también en un momento dado de los temas de comunicación, pero puso también en evidencia el desconocimiento que tenemos de técnicas, de tecnologías, de cosas que se volvieron indispensables en un momento dado para lograr la comunicación. Entonces puso en evidencia también la solidaridad, porque de alguna u otra manera la gente empezó a tratar de ayudar a los que eran más desprotegidos. La violencia contra las mujeres, la violencia intrafamiliar. Entonces creo que esta situación puso en evidencia muchas cosas y sobre todo algo muy importante, nuestra relación con la naturaleza, de que nos hemos dedicado a explotar la naturaleza y no a ver los impactos que esta puede tener. Y creo que esta pandemia lo que nos lleva es justamente a reflexionar en ello, ¿no? Entonces creo que ahí es donde debemos centrarnos, ¿no? Olvidarnos de este antropocentrismo, donde el hombre es el universo, el centro del mundo, y pensar que somos uno más entre un conjunto de seres que lo habitan. Sí, doctora, y es muy interesante porque este año, no solo hablando de como tal la pandemia o de este virus, al final de cuentas también sucedieron muchísimas cosas muy interesantes a lo largo de este año. Entonces, mi pregunta ante eso es si realmente este año ahora pues puede ser un objeto de estudio para el futuro y para las siguientes generaciones, que realmente pues ahora ya se va a hablar de este año como algo histórico. Sí, de hecho, si pensamos en los desastres naturales, sí, este año ha habido muchos, pero tal vez ahora se hacen más presentes, se magnifican en un momento dado, dada la condición de la pandemia. Entonces va a ser un año muy recordado, va a ser un año que va a tener muchas historias, porque todos estamos viviendo el COVID de diferentes maneras. Entonces yo creo que esa va a ser la historia de este año, y obviamente la antropología, la biología,
las ciencias duras, como les llamen. Todos vamos a tener que dar testimonios de lo que vienen siendo nuestras experiencias, y la población en general ni se diga, ¿no? La población a partir de sus diferentes actividades, a partir de sus diferentes relaciones, va a dar su información. ¿Qué aprendimos en este año? ¿Qué nos enseñó? ¿Qué lecciones podemos tomar a partir de esto para los siguientes años? Porque sin duda no estamos exentos de que esto vuelva a pasar. No, desde luego, y creo que al contrario, una de las grandes preocupaciones es que justamente nunca se había tomado en cuenta, se hablaba de guerras, el impacto que puede tener una guerra, se hablaba del impacto que puede tener las diferencias políticas, ¿no? En las poblaciones, el impacto que tiene la globalización en lo que viene siendo también las condiciones de vida, pero no se había considerado el que una pandemia, que las enfermedades pudieran causar todo lo que ahorita nos está pasando, con algo que se veía como una cuestión de unos meses, ¿no? Vamos a estar encerrados 2-3 meses, y yo creo que sí nos deja muchas enseñanzas. Una de ellas, por ejemplo, es el no estábamos preparados, Paulina, para la tecnología. Nunca la contemplamos como algo que iba a reemplazar a nuestras actividades normales, ¿no? A nuestras actividades presenciales. Cobramos conciencia de lo que es sobre todo nuestra libertad para desplazarnos. El pensar que todo esto que tenemos no lo habíamos valorado, ¿no? De que no habíamos valorado todo lo que viene siendo nuestra libertad para movernos, nuestra libertad para abrazarnos, para sentir ese calorcito que se siente cuando le das un abrazo a alguien que quieres, cuando ves a los amigos, cuando puedes accionar o reaccionar, platicar. Si 2020 es un año que quisiéramos olvidar, borrar de lo que es nuestra memoria, no sabemos 2021 cómo va a venir. Entonces, creo que también hay que visibilizar lo bueno, ¿no? Y lo bueno ha sido mucho, y bueno, pues ya podremos hablar en alguna otra ocasión de lo que en un momento dado nos trajo también 2020, ¿no? No satanizarlo como el año donde podría haber sido la desaparición del mundo, ¿no? Sino un año de muchas enseñanzas. No cabe duda que hay mucho que reflexionar. Cada año tiene sus particularidades, pero este 2020 será difícil de olvidar, pues a partir de ahora nada tiene que ser igual. 2020 se nos fue en un abrir y cerrar de ojos y dejó entrevisto la necesidad de reflexionar cómo nos relacionamos con nuestro entorno, pues el medio ambiente está cobrando factura y valdría la pena repensar nuestras maneras de actuar. ¿Y a ti, qué te dejó el 2020? Nos vemos la próxima con más aquí en Trending.